En este video hablaremos del contrato de arrendamiento y subarrendamiento. Empezaremos con el contrato de arrendamiento. ¿Qué es? Contrato en el que el arrendador se obliga a transferir de manera temporal el uso o goce de una cosa al arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado, estipulado en el artículo 2398 del Código Civil Federal. Los sujetos son el arrendador y arrendatario. El primero siendo aquella persona que se obliga a transferir un bien temporalmente, y el arrendatario es aquel que se le otorga el derecho de usar y ocupar una propiedad. Sus elementos son el consentimiento, el objeto y la forma. El consentimiento consiste en cuando una parte se obliga a conceder el uso o goce de una cosa, y la otra parte está conforme con dicha concesión y acepta pagar por su uso un cierto y determinado precio. El objeto es constituido por la cosa y el precio, siendo la cosa lo estipulado en el artículo 2400 del Código Civil Federal. En él se señala que la cosa en arrendamiento son todas aquellas que no sean consumibles, que se encuentren prohibidas por la ley y derechos personales. Y el precio se encuentra en el artículo 2399 del mencionado artículo. En él se establece que la renta o precio por arrendamiento puede consistir en la suma de dinero de cualquier cosa equivalente que sea cierta y determinada, que no solo puede englobar dinero, sino cosas ciertas. Y finalmente su forma. Este es un contrato formal, por lo que requiere ser escrito. La omisión ocasionará imputa al arrendador y dejará que el arrendatario lo demande por esto. Sus tipos son arrendamiento civil, siendo por exclusión de que no sea mercantil ni administrativo. Arrendamiento mercantil, cuando recae sobre bienes inmuebles y existe para la especulación mercantil. Y finalmente el arrendamiento administrativo, que son aquellos bienes pertenecientes a la Federación, estados o municipios. Ahora mencionaremos las obligaciones de los sujetos. En primera instancia, las obligaciones del arrendador son transmitir el uso o goce temporal de una cosa. Establecido en el artículo 2398 del Código Civil Federal, el cual no podrá ser menor de 1 año y en el caso del comercio o industria, menor de 20 años. Entregar la cosa arrendada con todas sus pertenencias. Esta deberá entregarse en el tiempo convenido, y en el caso de que no se convino, cuando el arrendatario lo pida, según el artículo 2413 del Código Civil Federal, y deberá entregarse en caso de ser un bien mueble en el domicilio del arrendador, salvo pacto contrario, o si es bien inmueble en el lugar de ubicación. Otra obligación es conservar la cosa arrendada en el mismo estado hasta que dure el arrendamiento, con las reparaciones necesarias. Esto según la fracción 2 del artículo 2412 del Código Civil Federal. No estorbar ni embarazar de manera alguna el uso, ni mudar la forma de la cosa arrendada, salvo reparaciones urgentes e indispensables. Estipulado en la fracción 3 del artículo 2412 del Código Civil Federal. Garantizar un uso o goce pacífico durante el contrato de terceros, en el que el arrendador no responde a perturbaciones, solo en caso de que sean fundadas a derechos adquiridos con anterioridad, según lo puesto en la fracción 5 del artículo 2412 del Código Civil Federal. Garantizar una posición útil, en el que el arrendador está obligado a responder a daños y perjuicios que sufre el arrendatario por defectos o vicios ocultos, que, de haberlo hecho, no se hubiera celebrado el contrato o se hubiera disminuido su valor, según la fracción 5 del artículo 2412 del Código Civil Federal. Responder de la evicción, presentada cuando el que adquiere una cosa es privado total o parcialmente de ella, en virtud de sentencia que cause ejecutoria y que reconozca un derecho de tercero anterior a la adquisición, y en caso de reconocer dicho derecho, se priva el arrendatario de la cosa del contrato. Pagar las mejoras hechas por el arrendatario, según el artículo 2423 del Código Civil Federal,
Y finalmente, devolver el saldo que hubiera en favor del arrendatario al terminar el arrendamiento. Y si lo hay, esta deberá devolverse inmediatamente según el artículo 24-22 del Código Civil Federal. Y las obligaciones del arrendatario son pagar la renta en forma y tiempo convenido, según el artículo 24-24 del Código Civil Federal, esto en su primera fracción. Esta consistida en suma de dineros u otra cosa cierta y determinada. Esta debe ser pagada desde el día del recibimiento de la cosa arrendada, salvo estipulaciones contrarias según el artículo 24-26 del Código Civil Federal. Además, esta deberá ser pagada en el lugar convenido, y si no lo hay, en la casa habitación o despacho del arrendatario, según el artículo 24-27 del Código Civil Federal. Y finalmente, esta deberá ser pagado en el tiempo convenido, según la fracción 1 del artículo 24-25 del mencionado Código. Otra obligación del arrendatario es conservar la cosa en el estado en que se recibió. Servirse de la cosa solo para el uso convenido o conforme a su naturaleza y destino, según la fracción 3 del artículo 24-25 del Código Civil Federal. Responder del incendio de la cosa arrendada a no ser que sea por caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción, según el artículo 24-35 del Código Civil Federal. Devolver el saldo que hubiera en favor del arrendador al terminar el arrendamiento, a no ser que tenga alguna exigencia, según el artículo 24-22, y finalmente restituir la cosa arrendada al terminar el arrendamiento, o sea, la obligación de dar, según la fracción 2 del artículo 2011 del Código Civil Federal. Ahora hablaremos de las causas de terminación de este contrato. Una de ellas es el arrendamiento por tiempo indeterminado, o sea, cuando una de las partes lo pida por previo aviso escrito de 30 días hábiles, según el artículo 2478 del Código Civil Federal. Además, el artículo 2483 del mencionado artículo nos da más formas de término, las cuales son el cumplimiento del plazo fijado, por convenio expreso, por nulidad, por rescisión, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por expropiación de la cosa para utilidad pública y por evicción de la cosa dada en arrendamiento. El artículo 2595 del Código Civil Federal nos menciona que otra causa de terminación es por venta judicial. Y finalmente encontramos la muerte de alguna de las partes. Ahora hablaremos del contrato de subarrendamiento. ¿Qué es? Contrato en el que el arrendatario concede a su vez en arrendamiento la cosa arrendada. O sea, en la misma cosa existen dos contratos, siendo el primer contrato el arrendador y arrendatario, y en el segundo subarrendador y subarrendatario. Los sujetos que la conforman son el arrendador, que es el que da o cede una cosa, el subarrendador, que es una persona que da en subarriendo una cosa, y finalmente el subarrendatario, que es la persona que toma en subarriendo alguna cosa. Ahora haremos algunas menciones del contrato de subarrendamiento en el Código Civil Federal, las cuales se encuentran del artículo 2480 del Código Civil Federal al 2482 del mencionado código. En primera instancia, encontramos que en el artículo 2480 hace mención que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en partes, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador, y en caso de hacerlo, responderá solidariamente con el subarrendatario los daños y perjuicios. El artículo 2481 hace mención que si el subarriendo se hiciese en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable del arrendador, como si él mismo continuara en el uso o goce de la cosa. Y finalmente, el artículo 2482 del Código Civil Federal nos menciona que si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa.